Un cordial saludo. En este video vamos a hacer la exposición del caso 4, evaluación del proyecto en seguridad y salud en el trabajo. Los integrantes de este grupo número 14 son Angie Álvarez, Karen Bobadilla, Luis Ramos, María Angélica Valle y Jamie Hernández. Bueno, este caso trata sobre un accidente en Alemania. Un señor de 47 años de edad con una ocupación de conductor de montacargas tenía 8 años de experiencia en este turno, o sea, el turno nocturno, y 24 años de experiencia en general. El accidente del señor Malofer ocurrió durante un turno nocturno mientras operaba en un montacargas en una planta en Alemania. El vehículo se volcó en una zona con muy poca iluminación y sin una adecuada señalización, lo que dificultó su capacidad para maniobrar con seguridad. A esto se le sumó que el trabajador no llevaba puesto el cinturón de seguridad, un elemento indispensable para evitar ser expulsado de la cabina en caso de volcamiento. Además, en este horario no había supervisión que garantizara el cumplimiento de los protocolos de seguridad, lo que permitió que se trabajara en condiciones claramente inseguras. Todas estas fallas, como lo fue la iluminación deficiente, la falta de señalización, la ausencia de supervisión, y el no uso de elementos de protección personal se combinaron y desencadenaron el accidente mortal que pudo haberse evitado con controles básicos y una cultura de seguridad más rigurosa. Bueno, yo les voy a explicar el anexo 2, la formulación del proyecto uno, el árbol de problemas. Entonces, el problema central es el accidente de montacarga por volcamiento en el área de trabajo. Entonces, los problemas que causaron el accidente se dividen en factores. Entonces, el factor del trabajador fue la falta de uso del cinturón de seguridad. Debido a esto, causó el efecto uno, que fue la expulsión de la cabina. La causa 2 fue la falta de percepción del riesgo. Acá el trabajador, por exceso de confianza, pues no analizó los riesgos que tenía al no utilizar el cinturón de seguridad, y eso causó el efecto de su fallecimiento en el lugar de trabajo. Las condiciones del entorno de trabajo. La causa uno fue la falta de iluminación. Pues acá vemos que la falta de iluminación es muy importante, y pues esto hizo que causara el efecto uno, que fue la pérdida del control del montacargas al no haber una buena iluminación en el sitio de trabajo. La causa 2 fue la falta de señalización. En este ambiente nocturno, en este trabajo nocturno, es bueno tener señalización reflectiva, que se vea ante los ojos del conductor. em, y esto pues no se logró, entonces causó el efecto 2, que fue la exposición a zonas inseguras. Y la gestión organizacional. La causa uno fue la falta de supervisión en el turno. Pues acá podemos ver que el trabajador estaba totalmente solo, trabajando de noche, sin ningún tipo de supervisión, y eso causó el efecto uno, que fue el incumplimiento de protocolos de seguridad. La gestión organizacional. La causa 2 fue la falta de implementación de una cultura de seguridad estricta. Como acá podemos ver, pues el trabajador no estaba bien culturizado con los temas de seguridad, y eso causó el efecto de que la operación se volviera insegura al maniobrar la montacarga. Acá ya le doy paso a la compañera Angélica para que siga con su presentación. Gracias. El objetivo principal es evitar pues toda la clase de accidentes de mortales, por ejemplo, pues los volcamientos de montacargas, sobre todo pues en los turnos nocturnos, y la idea pues es mejorar el trabajo, pues el operatorio y el turno, y pues obviamente la supervisión. Los factores del trabajador, se plantean dos actividades. La primera
es controlar, pues, controlar todos los días que el operador use todo lo que es los elementos de protección en su cinturón. El segundo, pues hacer lo que es capacitaciones, simulacros, buen manejo pues de seguro, que esto ayuda a que pues el trabajador actúe con más conciencia y cuidado. También uno de los beneficios del trabajador principal que permanece seguro, pues es dentro de la cabina gracias al cinturón, que esto pues reduce muchísimo el riesgo de pues un volcamiento. Las condiciones del entorno, una pues es instalar lo que es en las zonas de alto tráfico, frecuentemente pues y también enmarcar y señalizar las rutas internas, como pues ordenar el tránsito de la operación. Un beneficio que es que todas estas medidas activas se disminuyen a los accidentes porque pues obviamente el operador ve mucho mejor y las rutas y pues cumple con los protocolos. También en lo que es la gestión organizacional se plantean dos actividades. La primera es la supervisión obligatoria en los turnos nocturnos, como las listas de chequeo. Un programa pues que sea de seguridad, lo que es las charlas, auditorías, que pues esto es lo que garantiza que todos sigan pues una buena gestión es una buena supervisión y obviamente pues el control, que reducen los riesgos, que se cumpla todo esto a lo que es la de la ley y pues mejora constantemente la seguridad de la empresa. Y así que así a mi compañera. Buenas noches. A continuación vamos a hablar del anexo 3, los supuestos y riesgos. La compañera. Buenas noches. Vamos a los supuestos y los riesgos. En esta parte explico los supuestos y los riesgos del proyecto. Los supuestos son esas condiciones que necesitamos para que todo funcione bien. Como podemos decir que se debe contar con el presupuesto, la asistencia de los trabajadores, el apoyo de la alta gerencia. También identificamos los riesgos que podrían afectar la ejecución de los proyectos, como son cuando se rota el personal y este no tiene la experiencia correcta, las fallas eléctricas que se pueden presentar o los retrasos que tienen los proveedores al momento de los materiales. También es importante que cuando se reconocen estos puntos, es una ayuda para poder anticipar los problemas y asimismo poder asegurar que el proyecto se pueda desarrollar de manera adecuada. Como podemos evidenciar, en una parte pusimos los supuestos y en la otra los riesgos. ¿Cuáles son los supuestos que se plantean y los riesgos que se presentan? En la siguiente podemos evidenciar los riesgos verificables. En esta muestro los indicadores que nos permiten poder medir qué tanto estamos avanzando en el proyecto y si realmente se cumple con los objetivos del proyecto, donde se incluyen aspectos como las capacitaciones, la señalización, la supervisión y las mejoras de iluminación. Estos indicadores tienen una fórmula, una meta y asimismo una frecuencia de medición, lo que nos ayuda a hacer seguimiento constante y asimismo poder evaluar si las acciones que se están realizando están siendo efectivas en el proyecto. Aquí podemos ver que planteamos una de las fórmulas que se plantea es, ay, no me deja ver. Ya. Es el número de capacitaciones y campañas dividido el número de capacitaciones y campañas proyectadas por 100. Esto lo que quiere es una meta mayor al 90% y la frecuencia es el 90%, la frecuencia es mensual. El siguiente es la tabla de indicadores. En esta diapositiva podemos ver las fórmulas específicas, las metas y cada cuánto se mide. Esto es importante porque nos permite tener con precisión los resultados y asimismo poder tomar decisiones para mejorar el proceso cuando este sea necesario. Y en general, estos indicadores son los que nos ayudan a verificar si el proyecto sí se está llevando a cabo de la manera correcta y si tenemos que tener mejoras para poder concluir a este. Listo, le doy paso a la compañera Angie.
Buenas noches. Ahora voy a explicar los supuestos de los que está hablando mi compañera, ya que los supuestos del marco, de la metodología del marco lógico, no depende de nosotros, sino ya de los factores externos, porque esos riesgos son variables y pueden influir en el proyecto. Entonces, pues no depende de las actividades que ejecutamos, pero sí pueden facilitar o dificultar los resultados. El ejemplo es que la empresa disponga del presupuesto suficiente para las capacitaciones, que los trabajadores asistan y participen en las jornadas de formación, o que la empresa verifique pues que no hayan cortes de energía y que afecten las instalaciones y que afecten la iluminación, pues para que no hayan ese tipo de accidentes. Además de que los supervisores asignados se mantengan en el cargo y no haya rotación inesperada para que ellos estén pendientes pues de los turnos. Entonces, estos supuestos son como las condiciones del entorno. Si se cumplen, el proyecto avanza sin problemas. Si no se cumplen, pueden poner en riesgo pues, los resultados. Las evaluaciones. Hay dos tipos que se hace de la lógica vertical y la lógica horizontal. En la lógica vertical encontramos que se revisa la coherencia interna del proyecto, además se verifica que las actividades estén conectadas con los componentes, propósitos y fines. Ejemplo de este puede ser las capacitaciones que realmente contribuyen a la cultura preventiva. En la lógica horizontal revisamos la consistencia entre las columnas de la matriz de descripción, indicadores, medios de verificación y supuestos. Se evalúa si todo se propone, si es medible, comprobable y realista. Pues esta sirve para tomar decisiones informadas, ajustar el proyecto y pues demostrar resultados. ¿Me regalas la otra, por favor? La otra diapositiva. El marco lógico, pues se asegura que el proyecto sea claro, medible, comprobable y realista. Pues en la formulación de este marco lógico es como armar un mapa. Entonces, los fines son la meta final, el propósito es el camino que guía, los componentes son los bloqueos que sostienen el proyecto, las actividades son como los pasos concretos que se dan, los indicadores y medios de verificación pues son las herramientas para comprobar que hemos avanzado en nuestro proyecto y pues los supuestos son esos obstáculos que debemos prever en todo nuestro proyecto. Bueno, ya para terminar nuestra exposición, elegimos este caso porque muestra con claridad cómo varios descuidos en seguridad pueden terminar en una tragedia. El accidente del señor Malofer evidencia que muchos riesgos a veces permanecen invisibles hasta que ocurre un evento grave y que medidas aparentemente sencillas como lo es mejorar la iluminación, garantizar la supervisión en los turnos o utilizar el cinturón de seguridad pueden significar la diferencia, de pronto poniendo a nosotros como ejemplo en nuestra casa o no hacerlo. Situaciones como esta recuerdan por qué la seguridad no es un requisito más, sino un compromiso diario que involucra a la empresa, a los supervisores y a cada trabajador. Además, este caso resulta fundamental para comprender la importancia de la formulación y evaluación de proyectos en seguridad y salud en el trabajo, pues una adecuada planeación permite anticipar riesgos y establecer medidas preventivas eficaces, mientras que la evaluación garantiza que estas acciones realmente funcionen y se ajusten cuando sea necesario. En conjunto, una gestión sólida de seguridad y salud en el trabajo no solo contribuye a evitar accidentes como este, sino también fortalece la cultura de seguridad dentro de una organización. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.